Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. El día de ayer y antier empezamos con la revisión de este tema del teorema de existencia y unicidad, que se va a demostrar vía las aproximaciones de Picard o las iteraciones de Picard. Entonces, necesitamos probar la existencia de una solución al problema de valor inicial y también la unicidad. Ahora estamos probando la existencia de la solución. Para probar la existencia de la solución, primero vimos que es equivalente probar la existencia de una solución del problema de valor inicial a probar la existencia de una solución a la ecuación integral correspondiente. Entonces, en ese sentido es que estamos buscando encontrar o resolver esa ecuación integral para que podamos decir que existe una solución a la ecuación integral y podamos probar de manera indirecta que existe una solución al problema de valor inicial. Para probar esa existencia de la solución a la ecuación integral, vamos a ocupar lo que sabemos nosotros del cálculo, que para probar existencia tenemos dos opciones. O probamos que existe diciendo quién es, o utilizamos un teorema que nos hable acerca de la existencia de algún ente, que en este caso va a ser un límite de una sucesión de funciones. Entonces, vamos a seguir con esta idea, la idea de probar que existe ese límite de una sucesión de funciones, y que ese límite va a satisfacer a la ecuación integral y por lo tanto va a satisfacer al problema de valor inicial. Entonces ya vimos en la clase de ayer un lema que nos habla acerca del intervalo de convergencia de esas iteraciones de Picard. Lo que vamos a ver hoy es precisamente probar que esas iteraciones de Picard convergen para todo t en ese intervalo que fue definido por el lema. Entonces vamos a tener en cuenta las suposiciones del teorema de existencia y unicidad y el rectángulo que está definido por este lema, por el lema anterior. Las suposiciones del teorema de existencia y unicidad son que dado el problema de valor inicial y a partir de un rectángulo que contenga el punto t sub 0, y sub 0, entonces, si la función f es continua y su derivada parcial de f con respecto de y son continuas en ese rectángulo, entonces se va a garantizar la existencia de una solución que además va a ser única al problema de valor inicial. Eso es lo que dice el teorema de existencia y unicidad. Entonces vamos ahora a probar que las sucesiones o las iteraciones de Picard convergen. No va a ser necesario decir a quién convergen. Vamos a probar solamente que convergen. Si en algún momento hay dudas, por favor pregunten. Sí, doctora, está bien. Ok. Entonces vamos a recordar cómo son las iteraciones de Picard. Estas tienen esta forma. Acuérdense, estas eran las phi sub n, o en este caso le he cambiado por y sub n de t, igual a la condición inicial más una integral. Esta integral va desde t0 hasta t, de f de s, y sub n menos 1 de s de s. Fíjense que aquí esta es una iteración anterior a la que estamos teniendo presentes aquí. Esas son las iteraciones de Picard. Esa es la forma que tienen. También acuérdense que la y sub 0, cuando n vale 0, esa iteración es precisamente y sub 0. Cuando ya tenemos y sub 1, entonces tendríamos y sub 0 más, y aquí está f de s, y sub 0. Y así, con todas las demás. Entonces resulta que todas esas funciones, si las formamos, forman una sucesión que vamos a probar que converge.
Entonces, les recomiendo que recuerden la forma de las iteraciones de Picard. Vamos a ver que, fíjense que esas y sub n siempre las podemos escribir de esta forma, como y sub 0 más este factor. Fíjense que aquí se va a eliminar el y0 con este y nos queda y sub 1. Y luego y sub 1 se va a eliminar con el término que sigue y nos quedaría y sub 2. Y así se van a eliminar todos y al final se va a ir este y sub n menos 1 con uno del término anterior y nos va a quedar y sub n. O sea que y sub n es exactamente esto mismo. Yo creo que esto ustedes lo han aplicado en algunas ocasiones y si es la primera vez que lo ven, esto funciona mucho para cuando uno quiere probar convergencia de sucesiones o de funciones. Entonces, esta sucesión de funciones, vamos a probar que va a converger, pero nosotros ya sabemos que esta sucesión de funciones converge si y solo si su serie converge. Los resultados de cálculo diferencial. Entonces, tiene una sucesión de funciones, ya tenemos cómo es. Entonces, vamos a probar que esta converge si y solo si esta parte de aquí hasta allá y todos los demás términos convergen. Porque este y0 pues es una constante. Si converge todo lo demás, ya converge y sub n. Entonces, decíamos, esta sucesión de funciones converge si solo si la serie converge. Vean que la serie está formada por estos términos de aquí en adelante, más todos los demás. Es un resultado del cálculo diferencial. Bueno, entonces, vamos a observar que, fíjense cómo es la forma de las sucesiones. Vamos a ver qué es lo que nos da la diferencia entre y sub n y y sub n menos 1. Porque después vamos a ir revisando cómo son estas diferencias. Vean que estas diferencias es la forma general que tienen estos términos de la serie. Voy a regresar aquí. Tendríamos este otro y estos otros. ¿Está bien? Entonces nos vamos a fijar cómo es este término y si está acotado por arriba por algún término. Entonces vamos a ver, esta sería valor absoluto de y sub n de t menos y sub n menos 1 de t. ¿A qué va a ser igual? Pues en principio el valor absoluto de, vamos a sustituir lo que vale y sub n de t y y sub n menos 1 de t. Y aquí nos quedaría y sub 0 más una integral, donde en esa integral va a aparecer f de s, y sub n menos 1, uno menos que este. Ese término es el que aparece aquí. Luego va a ser menos y sub 0 menos la integral, ¿verdad? El y sub 0 de aquí se va con el de acá. Y nos quedaría una diferencia de integrales. Esa diferencia de integrales la podemos escribir como una sola integral de la diferencia que nos quedaba. ¿Hay duda hasta aquí? No, ninguna. No. Bueno, ahora, ¿cómo podemos acotar este valor absoluto de la integral? Aquí podemos, vamos a tratar de acotar por arriba. Vamos a utilizar las propiedades que ya sabemos sobre valor absoluto y integrales. Entonces, el valor absoluto de esta integral siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto del argumento. Entonces, es menor o igual que la integral del valor absoluto de lo que está aquí adentro. Esa es la propiedad que se aplica allí. Ahora, vamos a ver si podemos hacerle algo a esta diferencia. Fíjense, tienen aquí una función f que depende de s, y sub n menos 1 de s, y también se resta con la misma f de s, y aquí ya le cambia el valor, ¿no? ¿Esto les recuerda algo, algún teorema principal o importante del cálculo diferencial? Fíjense nada más en esta segunda componente.
Bueno, esto se relaciona con el teorema del valor medio. ¿Qué es lo que dice el teorema del valor medio? Que si tienen una función f, digamos, que sea continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces existe un elemento en el intervalo abierto AB. Ese elemento, digamos, es C, tal que la derivada de f en C es igual al cociente de f de B menos f de A sobre B menos A. Es el teorema del valor medio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ocupar ese hecho aquí. Para ello, hay que suponer, hay que utilizar la hipótesis que está planteada en el teorema de existencionicidad, que dice que la función f es derivable con respecto a la segunda componente, ¿verdad? Con respecto a y. Y además su derivada es continua. Entonces, es lo que vamos a aplicar aquí en estos dos términos que aparecen aquí, y vamos a tener que esa integral es igual, ¿ya? Ocupando el teorema del valor medio, es igual a la integral de 0 a t de el valor absoluto de la derivada parcial de f con respecto a la segunda componente. Vean que aquí esta primer componente se queda fija, pero la que estamos observando es la segunda componente. Por eso, el valor medio que existe entre este valor y este otro es, digamos, chi de s. Entonces sería la derivada en ese chi de s con respecto a y por la diferencia entre este valor y este otro. ¿Qué es esto? Para eso estamos aplicando el teorema del valor medio. ¿Hay dudas aquí? El teorema del valor medio está planteado para funciones de una variable. Perdón. Pero aquí estamos ocupándolo para esta función f. Vean que esta función depende de dos variables, de esta componente y de esta otra. Pero se puede aplicar el teorema del valor medio para una variable que ya ustedes lo han visto, porque esta s que aparece aquí en la primer componente se está quedando fija y la que está cambiando es esta otra. Entonces se aplica para esta segunda componente y entonces la derivada de la f debe ser la derivada parcial con respecto a la segunda componente, que aquí está. ¿Evaluada en quién? En el que ya se quedó fijo, que era ese, coma, y el que está en medio de este valor y de este otro, que digamos es chi de s, por la diferencia que hay entre este valor y este otro, que esa es esta. Aquí aclaramos que esa chi de s se encuentra entre y sub n menos 1 de s y y sub n menos 2 de s. Es lo que nos dice el teorema del valor medio. Si no recuerdan el teorema, después pueden revisarlo y vienen aquí y comparan. Bueno, entonces, hasta allí tenemos que este valor absoluto de esta diferencia es igual a este factor. Pero fíjense que acá aparece el valor absoluto de esta derivada parcial de f con respecto de y. Lo valioso del lema que vimos ayer es que en ese rectángulo nuevo, donde t va desde t sub 0 hasta t sub 0 más alfa, resulta que todas las sucesiones de Picard se quedan allí metidas en ese triángulo. ¿Recuerdan la figura? Eso quiere decir que los puntos S, chi de S, todos esos puntos, están metidos en ese rectángulo R, en particular en ese triángulo que aparecía en la definición del lema. ¿Eso en qué ayuda? Pues ayuda en que ahora, en ese nuevo rectángulo, esta función derivada parcial de f con respecto de y, si se supone que es continua, entonces ella alcanza su máximo en ese rectángulo. Vean la importancia de garantizar que todos esos puntos
S, chi de S estén metidos en ese triangulito. Si hubiéramos tomado un triángulo más grande, una región más grande, ahí no habría garantía de que esa derivada parcial con respecto a Y alcance su máximo. Acuérdense que las funciones continuas sobre conjuntos cerrados y acotados del plano alcanzan su máximo. En este caso, esta parcial de F con respecto de Y, como es continua de acuerdo a la hipótesis del teorema de extensionicidad, entonces alcanza su máximo. Y digamos a ese máximo le vamos a llamar L. Y si ese máximo es L, entonces esto que está aquí está acotado por ese valor L, que es un número L. Y si está acotado, entonces a esto lo podemos acotar por arriba, por ese factor L, que es el más grande valor para y nos quedaría que esta diferencia, que es esta, sería menor o igual porque a esto lo vamos a acotar por arriba, menor o igual que ese valor L, que va a sacar que va a salir, que es por la integral de T0 hasta T de esta diferencia. Para todo T entre T sub 0 y T sub 0 más alfa. ¿Hay dudas hasta ahí? Una pregunta. Sí. Entonces, L es el valor máximo que puede alcanzar el valor absoluto de la derivada de la función S, chi de S respecto a la derivada de Y. Sí, sí. Ah, ok. Sí, esa L va a ser el más grande valor, o sea, el máximo valor que alcanza esta derivada. Pero ese máximo existe. ¿Por qué? Porque la parcial de F con respecto de Y es una función continua sobre el rectángulo R definido en el lema. Y donde T está entre T sub 0 y T sub 0 más alfa. Entonces, esa L sí existe. Por eso hace falta en el teorema suponer o poner esa restricción, que la parcial de F con respecto a Y sea una función continua. Si no la ponemos, entonces no habría garantía de que esto alcance un máximo. Sí. Ok. Sí, bueno, entonces, sí, aquí adelante vamos a decir quién es esa L. L precisamente es el máximo de la derivada parcial de F con respecto de Y en todos los puntos de Y que estén en el rectángulo R y donde T está entre T sub 0 y T sub 0 más alfa, que es la que nos dio el M. Bueno, entonces hasta allí ya vimos cómo es que está acotada. Voy a regresar. Ya vimos cómo es que están acotados cada uno de esos términos que aparecen allá en la serie. Entonces vamos a desmenuzar esto un poco más y ver cómo es que se va comportando. Vamos a suponer que n vale 2, luego que vale 2 para que aquí nos quede y sub 0, y luego que valga 3 y así. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Entonces, analizando un poco más las desigualdades anteriores, cuando n vale 2, vamos a tener y sub 2 menos y sub 1 de t, ese valor absoluto de la diferencia, va a estar acotado por, de acuerdo a la fórmula anterior, sería menor o igual que esa L, por la integral de T0 a T, de esta diferencia. Ven que es, aquí aparece esta diferencia. Pero aquí nosotros podemos acotar todavía. Esta L pues es la misma, y esta integral que aparece aquí, de este valor absoluto, está acotada. ¿De dónde sale esa cota? ¿Recuerdan? Esa cota sale de la conclusión del lema. ¿Se acuerdan que el lema decía que la diferencia entre los dos elementos consecutivos de las sucesiones de Picard siempre está acotada por una constante m por t menos t sub 0? Es la conclusión del lema.
Entonces, por el lema, aquí tendríamos que el valor absoluto de esta diferencia está acotado por esa m por t menos t sub 0. Y eso es lo que provoca esta desigualdad que aparece aquí. Aquí esta debe ser una integral que va de t sub 0 hasta t. Esta t debió estar aquí. Es un error de captura. Pero bueno, y lo que queda aquí es la cota precisamente para esta diferencia. Y esa cota está dada por el lema que probamos ayer. Entonces aquí esta m es una constante, así es que puede salir. Y nos quedaría la integral de t0 hasta t de s menos t sub 0. Pero esa integral se puede calcular. Y tendríamos que nos daría t menos t sub 0 al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, esta diferencia está acotada por L por M por t menos t sub 0 al cuadrado sobre 2. Ahora, hacemos lo mismo para cuando n vale 3. Si n es 3, entonces tendríamos y sub 3 menos y sub 2 de t menor o igual que esta forma, que es la que obtuvimos en la lámina anterior. Ahora, esta sería menor o igual que L por esta integral, pero ya sabemos cuál es una cota para esta diferencia, ¿verdad? Según esto está acotado por este factor. Así es que lo sustituimos aquí. ¿Ya? Una cota para por eso es el menor o igual acá. Y entonces, aquí hacemos la integral. Esta integral va desde t sub 0 hasta t. De este factor y al final, después de calcular la integral, nos va a quedar. Esta m sale, queda l cuadrado por este término al cubo sobre 3 factorial. Y así continuamos. Y de manera general vamos a encontrar que esta diferencia de las sucesiones, de dos términos de la sucesión de Picard, siempre está acotado por este factor. M por L a la n menos 1 por t menos t sub 0 a la n sobre n factorial, donde t está entre t sub 0 y t sub 0 más alfa. Bueno, ¿y qué ganamos con eso? Pues entonces, ya sabemos entonces que para t entre t sub 0 y t sub 0 más alfa, vamos a tener que esta serie, acuérdense, la serie empieza en este término, luego sigue el otro y así, en todas las diferencias. Pues se va a poder acotar por arriba por la cota de este término que fue m por t menos t sub 0, más la cota de este otro que fue ml t menos t sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial, y así las demás. ¿Ya? Y esta este término se puede acotar todavía por m, y t menos t sub 0 siempre es más chiquito que alfa. Este término también es más chiquito que alfa, entonces lo único que vamos a hacer aquí es cambiar una cota más grande de este factor y ponerlo aquí, que en este caso es alfa. Y aquí podemos factorizar. ¿A qué se parece? Factorizamos aquí m sobre l y nos queda alfa l más este término y así. Esta se parece a una serie que ya ustedes conocen. ¿Cuál es esa serie? Se parece a la de la función exponencial. Nada más que aquí le falta un valor. El 1, ¿no? Porque empieza en 0. Entonces sería 1 más este factor a la 1 sobre 1 factorial, más este término al cuadrado sobre 2 factorial, y así. Entonces, esta se parece a la serie de la exponencial. Pero entonces le podemos agregar un 1, ¿verdad? Le agregamos un 1 para que se complete la serie, y también se lo quitamos porque no podemos andar agregando cosas. O sea, agregamos un 0 disfrazado de
1 menos 1. El 1 se lo pegamos a estas y nos quedaría la exponencial. Y nos va a sobrar un 1. Así es que esto se transforma o es igual a m sobre L por la exponencial de este término que se está elevando a la potencia, menos el 1 que nos sobró aquí al completar la serie. Bueno, ¿y qué ganamos con eso? Fíjense que esta de aquí abajo es la serie. La serie está acotada por este término, donde alfa es un número, L es un número, todo esto es un número. Por lo tanto, del curso de cálculo que ya ustedes llevaron, diferencial, ¿qué es lo que concluimos? Podemos concluir que esta serie converge, porque está acotada por un número. ¿Sí? Esos criterios de convergencia para series los podemos ocupar aquí. Entonces, tendríamos que la serie completa converge porque ya está acotada por este número. Y si la serie converge, entonces las sucesiones y sub n, convergen. Recuérdense que es una equivalencia de series con las sucesiones. Por lo tanto, las iteraciones de Picard y sub n convergen para todo t entre t sub 0 y t sub 0 más alfa. Acuérdense que el alfa es súper importante. No puede ser la A, no, tiene que ser alfa. Luego, de manera similar, se puede probar que las y sub n, o sea, esas sucesiones de Picard, también convergen para todo t entre t sub 0 menos beta a t sub 0. Que es fijarte ahora en el lema, fijarte ahora en el rectángulo que está por debajo de t sub 0. Acuérdense que en el lema empezamos en t sub 0 y de ahí tomamos un rectángulo hacia arriba, hacia la derecha. Ahora es fijarte o fijarnos en el rectángulo antes de t sub 0. Y entonces se puede probar de manera similar que esas sucesiones también convergen para todo t en ese intervalo, donde beta va a ser el mínimo entre a, la misma a, y b sobre n. Y n es el máximo valor de la misma función f en el rectángulo. Fíjense que ahora el rectángulo cambia. El rectángulo ahora es para t desde t sub 0 menos a hasta t sub 0. Y para y, perdón, desde y0 menos b hasta y0 más b. Este no cambió, nada más cambió el dominio para t. Entonces, en ese rectángulo, esta función f va a alcanzar su máximo. Y lo alcanza porque es una función continua sobre un conjunto cerrado y acotado. Entonces, esta n siempre existe y por lo tanto, tendríamos ya una región en donde las sucesiones de Picard convergen para toda t entre t sub 0 menos beta y t sub 0. Entonces vamos a denotar por y de t al límite de esas iteraciones o de esas sucesiones de Picard. Esa y de t, lo único que sabemos hasta ahora es que existe, porque es el límite de esas sucesiones. Finalmente, las iteraciones de Picard y sub n convergen para todo t en el intervalo t sub 0 menos beta hasta t sub 0 más alfa. Convergen a una función, digamos, y de t, y por lo tanto, esa función y de t